A partir del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, quiero que lo comparta conmigo. Y dice así, capítulo 2, versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Sé que no tengo esa capacidad, Señor, para hacerlo, pero por tu gracia, Señor, y misericordia, y a través de la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos guías. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, Señor, a ser fiel en tu palabra, Señor, a exponerla. Y también te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para ser exhortados, para ser animados, para ser alentados, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y poder cada día conocerte un poco más, Señor. Y cada día poder parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Antes de comenzar a exponer los versículos, permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han apasionado tanto por algo, por alguna cosa de este mundo? ¿Ha tenido una pasión tan grande que eso lo llevaba a querer estar todo el día con eso, hablando de eso, a todo el mundo, a aquellos que se te cruzan? Querías hablarle de lo que uno sabe, de lo que conoce, de lo que se ha enterado, de lo que tiene. Cuando van a tu casa le quieres mostrar esa cosa. ¿Le ha pasado a llegar al punto que sus familiares quizás dicen: mirá, esta persona está re loca, mirá, lo único que hace es hablar de eso, nada más que de eso, solamente de eso? Y esto me hacía recordar, cuando estaba armando este sermón, me hacía recordar cuando fuimos a trabajar en la iglesia de Catán, el feriado del 9 de julio. Fuimos varios hermanos, y al momento de almorzar estuvimos hablando del Señor, mientras compartíamos con los hermanos. Vino un hermano, estuvimos hablando y empezó a hablar de cuchillos. Y todos empezamos a hablar de los cuchillos, del material, de que esta forma era mejor que este cuchillo. Y el hermano fue a su auto y trajo un cuchillo que había hecho él. Y empezamos a hablar todos. O sea, estamos apasionados hablando de ese cuchillo, ¿no? ¿Y por qué traigo esta ilustración? ¿Por qué traigo esto? Para ponerle, voy a hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta misma pasión, así como estábamos hablando, es la que tenía Pablo. Pablo era un apasionado, pero no era un apasionado por las cosas de este mundo, las cosas materiales. Pablo estaba apasionado de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión era presentar a todo el mundo al Señor Jesucristo, que todo el mundo lo pudiera conocer. Esa era su pasión. Y su ministerio, Pablo contaba, veíamos la semana pasada que Pablo les hablaba de su ministerio y le decía: yo he sufrido, yo pasé esto. Pero no era para dar lástima, no era para alabarse, engrandecerse él, sino él contaba que todo lo que hizo no lo hizo para alabarse, para agrandarse, para ponerse en un lugar alto. No, él todo lo que hacía, lo hacía para mostrar al Señor, para que el Señor sea engrandecido, para que el Señor sea el primero de todos. Y lo vemos a través de esta carta, de los primeros versículos. Vemos como el apóstol dice que Cristo es esa imagen de Dios. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas se sustentan en Él. Hoy estamos acá porque Dios así lo permitió. Cristo lo permitió. Dice que es la cabeza de la iglesia. Él es el preeminente. Él está primero. Él es suficiente.
Y esa es la pasión que Pablo mostraba y lo vemos a través de esta hermosa carta. Él estaba apasionado por Cristo, él amaba a Cristo y lo demostraba con todo lo que hacía, sin importar lo que él pasaba, sin importarle los padecimientos que él sufría. Él amaba al Señor y lo único que quería hacer es exaltar su nombre. Lo único que le importaba, que todo el mundo pueda conocer a Cristo, que pueda ver quién es Cristo y su gloria. Y así, con esta introducción, entramos a nuestro texto. Vamos a seguir hablando. Recuerden que nosotros acá lo tenemos separado por capítulos. No, capítulo 1, capítulo 2, versículos. Pablo, cuando escribió esta carta, no escribió diciendo, bueno, este es el capítulo 1, este es el versículo. No, era una carta. No tenía números. O sea, está hecho para que podamos tener un poco más de entendimiento de lo que Pablo estaba diciendo. Pero en realidad es una carta que está redactando, que no tenía ni números, ni capítulos, ni versículos. Y sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de su ministerio. Sigue hablando Pablo de su ministerio. Dice en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recordemos el contexto. Pablo estaba encarcelado, estaba impedido físicamente de poder trasladarse a Colosenses, a la iglesia de Colosas, a la Odisea. ¿Por qué? Estaba preso. Pero él no pierde el tiempo, no queda ocioso en ese calabozo, aburrido, echándole la culpa al Señor. Él no se queda ahí perdiendo el tiempo. Dice que él estaba luchando de gran manera. Él escuchaba los informes de lo que estaba pasando en las iglesias, en lo que estaba pasando en el cuerpo de Cristo, en la novia de Cristo. Había colaboradores de él que le traían información. Uno de esos lo vimos en Epafras, que le decía cómo estaban las iglesias, qué es lo que estaba padeciendo, cuál era la preocupación de las iglesias. Pablo estaba activo, a pesar de estar encarcelado, él seguía activo, estaba pendiente. Vemos el amor de Pablo por las cosas del Señor. Y Pablo, vemos que él dice que quería que ellos sepan, ¿no?, cuál era esa gran lucha. Y cuando está hablando de esta gran lucha, la idea es que él no es que estaba peleando, sino que él estaba orando. Y lo vemos a través de los primeros versículos. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 1, dice, siempre orando por vosotros. En el versículo 9, la parte B, decíamos, no cesamos de orar por vosotros. Constantemente Pablo está orando por los colosenses. Constantemente. Pues, yo estoy orando por ustedes. Y cuando usa la palabra lucha, así como lo vimos la semana pasada, que esta palabra, en el versículo 29 del capítulo 1, que nos compartió nuestro hermano Matías, ¿no?, que habla de agonía, que dice que Pablo luchaba en el ministerio, que hablaba de una lucha intensa, agonizante, que daba toda su fuerza, se fatigaba por el servicio a Dios, por querer presentar a Cristo. Ese era su objetivo. Y veíamos que él daba todo. Y acá la idea que Pablo quiere dar a entender es la misma. Pablo le va a decir, no solamente lo hacía para hablar de su ministerio, sino que esa lucha que él padecía era también por ellos. No era solamente por su ministerio, sino era por ellos mismos, por los de Colosas. Y dice que a pesar de que Pablo no los conocía, porque él había oído, había escuchado de ellos a través de Epafras, de otro hermano que no figura, escuchó de la Odisea. Él tenía una carga intensa por esos hermanos. Él oraba fervientemente. Él oraba con todas sus fuerzas, clamándole al Señor. Y eso es una característica de un verdadero creyente. El orar, estar
constantemente pendiente de nuestros hermanos. Obviamente que Pablo era un ministro, y como ministro es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad de los líderes de la iglesia, velar por los hermanos, orar por los hermanos, pero también es una responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, estar orando por nuestros hermanos. Por cualquier hermano, aquellos que quizás no nos llevamos bien, quizás me hace enojar. Sí, ese que se te cruza por la mente. Hay que orar. Debemos orar fervientemente. Debemos orar. Así como Pablo oraba por aquellas personas que él ni conocía. No solamente por alguien que conozco o porque me cae bien. Sino debemos orar por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y aún por aquellos que no están con el Señor. Debemos orar. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién el Señor llamó a salvación. Debemos orar por todo el mundo. Debemos orar. Y esa es nuestra obligación como creyentes. Así como Pablo oraba, agonizando, oraba. Así debemos orar nosotros. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro objetivo. ¿Para qué? Para el fin de poder presentarles a Cristo. Pablo muestra su profundo amor que se extendía a personas que nunca había visto. Nunca las había visto, nunca. O sea, Pablo no podía decir, bueno, voy a orar por él porque me cae bien. No, la otra vez me llevó a su casa, así que voy a orar. No, Pablo no los conocía. Nunca le habían visto su rostro. Bueno, o sea, Pablo oraba por todo el mundo. ¿Por qué? Porque él no oraba por la persona en particular, si le había hecho algo o no. Él oraba por las personas porque eran por las que Cristo dio su vida. Eran personas que habían sido salvas a través de la sangre derramada por Cristo. Y él oraba por eso. Y él tenía ese amor y lo demostraba. Y ahora nos va a decir por qué tenía esa gran lucha, cuál era la razón por que Pablo estaba luchando, agonizando, orando sin cesar. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en el versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones. Y esta palabra consolados, la frase sería para que sean animados, para que sean alentados en sus corazones. Porque cuando uno habla de consolar, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es decir, bueno, esta persona está pasando algo feo, grave, triste y necesita consolación. Y solamente lo usamos para ese caso. Por eso, para mí lo mejor es, o sea, el mejor sentido es para ser animados, para ser alentados, no importa por la situación que atravesemos, sino que debemos ser animados. Y esta palabra consolados, en el original, es un verbo pasivo. Y uno me podrán decir, ¿qué tiene que ver que sea un verbo pasivo? Estamos escuchando una predicación, estamos escuchando la palabra del Señor, ¿qué tiene que ver un verbo en todo esto? Y eso es muy importante, porque un verbo pasivo significa que la acción que está haciendo no depende de mí, sino que es una acción externa. Alguien está haciendo algo sobre mí, alguien me está animando, alguien me está consolando, alguien me está alentando. Y no soy yo mismo el que me aliento, no soy yo mismo el que me consuelo. ¿Entienden? Por eso es importante conocer esto, saber que no depende de mí, sino que es algo externo, es alguien que me va a animar, alguien que me va a alentar. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está mostrando Pablo, ¿no? Que nosotros debemos ser, nuestros corazones son animados, son alentados. ¿Y cómo somos animados y cómo somos alentados? Sigue diciendo el mismo versículo 2, unidos en amor. Unidos en amor.
a través de la unidad del cuerpo de Cristo, somos unidos en amor. Somos animados a través de nuestros hermanos. Somos consolados, somos alentados. ¿Y cómo funciona esta unión entre personas distintas? Cuando un hermano pasa necesidad, vemos que hay muchos hermanos que se preocupan por esta situación y le proveen a este hermano. ¿Y eso qué hace? Hace que este hermano que ha sido ayudado en sus momentos de pruebas, en sus momentos de dificultades, hace que ese hermano ame más a la iglesia. Y a través de ese amor somos unidos, somos fortalecidos, el vínculo se fortalece. Esa es la forma que somos animados, como somos consolados, a través de nuestros hermanos. Y al estar unidos en amor podemos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. No sé si se ha dado cuenta, hermano, que cuando hay hermanos que están comprometidos en la obra del Señor, que vienen y dicen, bueno, hay que trabajar, hay que hacer esto en la iglesia, son los primeros que acuden. Vemos que ellos, hermanos, están solícitos para servir, sirven a otros hermanos, están pasando tiempo con hermanos. Constantemente vemos que estas personas su primer objetivo es servir al Señor a través de nuestros hermanos. Y vemos que estas personas son las que más crecen espiritualmente, son las que crecen espiritualmente más rápido. En cambio, aquellas que por distintas razones no pueden colaborar, quizás por el trabajo, quizás porque están pasando enfermedades y no los pueden, esas personas, y no estamos diciendo que esas personas no son salvas, pero esas personas, su crecimiento espiritual es más lento. ¿Por qué? Porque no hay unidad con la iglesia, no hay unidad con los hermanos. Simplemente que por eso, a través de la unidad, a través de que estamos con los hermanos, ¿qué pasa? Nos enojamos, ¿y qué pasa? Nos tenemos que perdonar. ¿Y qué pasa? Ese vínculo se fortalece y se va fortaleciendo. A medida que me ofenden, tengo que pedir perdón. A medida que soy ofendido, a medida que ofendo, debemos pedir perdón. Debemos ponernos a cuenta. Y eso hace que nuestro vínculo en la iglesia sea fortalecido. Cada problema, cada lucha que pasamos, cada dificultad que pasamos en la iglesia, fuera de la iglesia, Dios la permite. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos, para que podamos crecer espiritualmente, para poder madurar espiritualmente. ¿Entiende cómo funciona? Con amor. Si uno dice que es un cristiano y no va a la iglesia, ¿cómo va a demostrar sus dones? ¿Cómo puede decir que esa persona puede crecer si no se está puliendo en la iglesia? Es imposible. ¿Y por qué debemos estar unidos en amor? Lo sigue diciendo el mismo versículo, dice, a fin de conocer el misterio. Recordemos que estos falsos maestros enseñaban de un conocimiento secreto, algo secreto, oculto, que solamente un grupo de élite, un grupo de elegidos podía alcanzar. Ellos creían eso, ellos enseñaban eso, no era para todos. Y Pablo le dice, no, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La Reina Valera pareciera decir que hay dos tipos de misterio, un misterio del Padre y un misterio del Hijo. Pero hay muchos teólogos, eruditos, que enseñan o que hicieron comentarios respecto a este versículo, y la mayoría cree que la Biblia de las Américas lo expresa de una mejor manera
le da un sentido, le da el mejor sentido que Reina Valera. Y la Biblia de las Américas, esta misma parte B, podríamos decir, del versículo, dice: resultando de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. No está hablando de dos cosas distintas, sino sigue hablando del mismo misterio. Cristo es el gran misterio de Dios que ha sido revelado. Y lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 27, la semana pasada, que decía: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo nos está hablando que el verdadero conocimiento de Cristo nos tiene que llevar a anhelar, nos debe llevar a desear profundamente conocer más y más de mi Señor. Nuestros corazones deben tener hambre y sed por obtener el conocimiento de Dios. Así como Pablo amaba apasionadamente al Señor, nosotros debemos buscar eso, conocerle más. ¿Para qué? Para poder santificarme más, para cada día ser más parecido a mi Señor y amarle más, y amarle como realmente Él se merece. Y así entramos en el versículo 3. Dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en libros secretos, sino que estaba depositada en Jesucristo. Están en Cristo escondidos los tesoros. ¿En quién están escondidos todos los tesoros? Cristo es la fuente de todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Cristo es todo. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo afirma que en Cristo están todos los tesoros? Porque Pablo quiere que busquen, que se esfuercen para conocer a Cristo. Les está diciendo todos los tesoros, no solamente algunos, unos pocos, para vos tenés esto, no. Dice que todos los tesoros del conocimiento son para sus hijos. En Cristo tenemos todo, porque Cristo es suficiente. Tenemos a Cristo y no necesitamos nada más. No necesitamos del conocimiento de Cristo más obras, del conocimiento de Cristo más algún libro. No, necesitamos a Cristo. Es suficiente. Él es nuestro tesoro. Y cuando habla de tesoro, no está hablando como algunos lugares que dicen: ven y el Señor te va a prosperar abundantemente. Y acá no está hablando de material. Y eso no estoy diciendo que el Señor, si en su voluntad te quiere prosperar económicamente, el Señor es soberano y lo puede hacer. Pero no es una promesa de Dios el que te va a prosperar económicamente. Dios sí te promete que te va a prosperar espiritualmente. Y te dice que te dio todos los tesoros que están en Cristo. Todos los tesoros. No dejó nada. Todos los tesoros los tenemos. Todos los tesoros, todos los que son tesoros espirituales. Nada de este mundo. No nos prometió abundancia en este mundo. Pero sí nos prometió tesoros. Todos los tesoros en Cristo. Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si realmente buscamos a Cristo, como buscamos la plata, como buscamos al oro, lo primero que vamos a encontrar es el temor a Jehová.
Y a través del temor a Jehová vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Pablo le está diciendo que esos tesoros se hallan en Cristo. ¿Por qué? A fin de que busquemos a Cristo intensamente. Intensamente. Con todo nuestro anhelo, con todo nuestro deseo, desesperadamente debemos buscar a Cristo. Así como buscamos un tesoro. Y hoy usaba una ilustración, porque bueno, acá es más complicado porque este piso es de madera. Pero en la iglesia, creo que todos conocen la iglesia de Catán. Tenemos un piso de cerámica. Y si nosotros teníamos si yo a cualquiera de ustedes les digo que cabe en un pozo de 10 metros, que tienen que sacar la cerámica, debajo de la cerámica hay 30 centímetros de hormigón. De abajo de esos 30 centímetros de hormigón hay 1 metro de tierra con cascote y después de eso hay tierra común. Si yo le digo, hágame ese pozo y después tápenlo, ustedes me mirarían y digo, bueno, pero las herramientas tenés, o sea, no tenés esa cuchara. ¿Qué harían, no? Acabalo vos. Obviamente no invertirían tiempo en algo que no vale la pena. Pero si yo a eso le agrego y le sigo diciendo que al final, a los 10 metros, en ese pozo donde yo marqué, que es 1 metro de ancho, hay un tesoro escondido que yo guardé, hay monedas de oro por un valor de $100.000. Y no queda ahí, te digo, si vos haces ese pozo, si vos sacás ese pozo, te doy la mitad. ¿Qué harías? No lo acabarías, buscarías cualquier cosa y harías ese pozo. Buscarías ese tesoro desesperadamente. Esa es la idea que Pablo le está dando. Pablo le está diciendo que los tesoros de Dios son más valiosos que el oro y la plata. Porque los tesoros de Dios están en Cristo. Él es más importante. Él es todo, mi hermano. Mi hermano. En Cristo estamos completos. Todos los tesoros están en Él. Y no hay nada más importante que Cristo. Por eso, ya para finalizar, te digo, si estás pasando luchas, dificultades, no te desanimes. No te desanimes. Señor las permite para que podamos parecernos cada día más a Él. Para que el Señor pueda obrar en nuestro carácter, pueda obrar en mi vida y deje cosas que a Él no le agradan. Circunstancias que parecen difíciles, cargas que parecen mucho más pesadas que las que pueda soportar, pero el Señor no nos da una carga mayor a la que podamos soportar. Debemos buscar a Cristo. A medida que conocemos a Cristo, a medida que buscamos a Cristo, a medida que nos apasionamos por Cristo, somos más parecidos a Él. Y dejamos de preocuparnos por las cosas de este mundo. Dejamos de darle la importancia que debemos darle a las cosas de este mundo, que son pasajeras. Un día van a terminar, un día ya no van a estar más. Pero sí el que va a estar es Cristo y sus tesoros. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, buscar al Señor fervientemente. Y si estamos debilitados, que podamos ser consolados, que podamos ser animados, que podamos ser alentados a través de la unidad y el amor de la iglesia. Y eso nos va a ayudar a poder crecer espiritualmente, a poder madurar espiritualmente. Sí, mi querido hermano, yo te animo a que busques del Señor, que cada cosa que hagas, te pongas a pensar si eso le agrada al Señor,
Si el Señor, estando en mi lugar, ¿qué haría? Y eso nos va a llevar muchas veces a no ofenderle, a no pecar contra Él. Porque si ponemos primeramente al Señor, todo lo demás es secundario, es pasajero. Así que te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, busca al Señor, trata de servirle allí en donde te encuentres a través de la oración, a través de consolar, animar, fortalecer a los hermanos. Así que oramos. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia.